7 de la mañana, 9 minutos. Saludamos a esta hora al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el doctor Andrés Idárraga. Doctor Idárraga, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a usted y a todo su equipo. Secretario, lo estamos llamando porque usted se ha reunido en las últimas horas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para entregar detalles del escándalo de la Schneider Política. ¿Qué nuevo se sabe que han podido ustedes lograr identificar dentro de la Secretaría y cómo transcurrió esa conversación con la Sala de Instrucción de la Corte? Pues Luis Carlos, el día de ayer, efectivamente, en horas de la tarde, habíamos definido una reunión interinstitucional con la Sala de Instrucción de la Corte, que tenía el propósito de entregar elementos de contexto para que ellos consideraran o no en sus investigaciones dichos elementos. No fue un tema solamente restringido a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ellos están muy interesados en seguir avanzando en los temas de aforados, y ahí estamos nosotros aportando elementos de contexto, articulando interinstitucionalmente. Nos dimos cuenta que hay unas informaciones que otras autoridades tienen, que la propia Secretaría de Transparencia les había informado, pero que ellos no la tenían. Entonces fue una reunión más de triangular informaciones de la Secretaría hacia ellos. Ellos, por su parte, haciéndome unas preguntas en clave de esclarecer las situaciones que nosotros mismos venimos investigando a propósito de temas de aforados que relacionan no solamente recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sino también, por ejemplo, recursos del Sistema General de Regalías, el tema de la paz, porque claro, nos preocupa profundamente eso. Bueno, pero centrémonos en el tema de la Unidad de Gestión de Riesgo, doctor Idárraga. Teniendo en cuenta que usted fue la persona que denunció, usted fue la primera persona que puso una denuncia diciendo, oigan, hay que investigar este tema de los carrotanques, ahí se está perdiendo plata, ahí está pasando algo raro. ¿Cómo considera usted que ha avanzado la Fiscalía y la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en este tema? Pues porque hay personas que consideran que van muy lento y hay otros que consideran que están dentro de los tiempos. ¿Usted cree que se está avanzando bien, se está llegando donde se tiene que llegar? Darcy, buenos días. Pues la verdad es que no me siento con la autoridad para poder calificar la labor de la Corte o de la Fiscalía sobre las investigaciones. Me parece que no es mi competencia. Solo confiamos en que ellos de manera pronta y diligente puedan establecer a partir de las pruebas que entreguen los señores implicados en este caso, pero también aquellos elementos que también la propia Secretaría de Transparencia ha puesto en conocimiento de las autoridades, lleguen pronto y en sede judicial a decir, miren, en realidad lo que pasó fue esto y los culpables son estos, y no podemos esperar nada más a que en verdad de manera muy pronta se sepa la verdad, pero en sede judicial. Yo creo que es muy importante poner en consideración eso, porque también creo que ha habido mucha especulación por parte de los denunciantes, y ellos en el ejercicio de su derecho de defensa pues han tenido a bien desplegar una estrategia comunicativa, política, jurídica, pero esperamos que, reitero, la Sala de Instrucción de la Corte en el tema de aforados y la Fiscalía General de la Nación, de la manera más pronta posible y en el marco de todas las garantías necesarias, se pueda establecer de manera pronto la verdad a fondo de esta situación, que no solamente es un carrotanques, Darcy. Estamos hablando de Jaweyes, estamos hablando de maquinaria amarilla, estamos hablando no solamente del departamento de La Guajira, estamos hablando de los dineros que salieron de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, entre otras entidades, y que tuvieron beneficios político-electorales a propósito de las elecciones del mes de octubre. Hacia allá creemos que hay que seguir investigando y confiamos en que ellos de manera pronta tengan respuestas. Doctor Idárraga, buenos días, lo saluda William Calderón. ¿En qué momento se dio cuenta que Pinilla y Olmedo eran unos bandidos? Porque si no es por los medios de comunicación, el país no se entera.
pero ustedes que están dentro del gobierno, y una de las funciones precisamente de la entidad que usted dirige es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y estos señores estuvieron muchos meses dentro del gobierno robándose la plata y, como ellos mismos lo revelaron a la justicia, dándosela a los congresistas aparentemente para pasar las reformas del gobierno Petro. ¿En qué momento usted, como director de transparencia, se dio cuenta que Olmedo López y Pinilla eran bandidos? Mira, para el momento en el que la prensa empieza a poner en la opinión pública la alerta sobre esos posibles actos de corrupción, para ese momento la Secretaría de Transparencia ya venía haciendo unos oficios y veníamos investigando. La prensa efectivamente empieza a poner elementos muy importantes. Nosotros terminamos de colocar, a modo de ejemplo, como una fichita que le faltaba a ese rompecabezas. De ahí que la orden del presidente de la República haya sido denunciar penalmente esta situación ante las autoridades. Que quisiéramos y tuvimos que haber sabido antes, por supuesto, pero es que la delincuencia actúa de tal manera que uno logra siempre poder encontrar esas situaciones irregulares en el momento exacto. Y esto tiene que ver con una situación estructural de fondo, y es que esos regímenes especiales, estos contrataderos, son un problema para el país. Y eso es algo que en la próxima legislatura, con algunas iniciativas legislativas, esperamos lograr, como con el apoyo del Congreso de la República, modificar, porque detrás de esto es la situación que le facilita a algunos directivos evadir la ley 80, contratar a dedo, generar precios artificialmente altos y llevarnos a esta situación que suma una situación de violación a los derechos de la gente que quiere agua, que quiere comida, que quiere que no se lo lleve de su casa al río, y terminan en estas situaciones. Doctor Idárraga, la orden del presidente de la República, además de denunciar el escándalo de gestión del riesgo, fue también poner a Olmedo López al frente de la ONGRD, ¿no? Pero yo quiero preguntarle por Sandra Ortiz, porque si usted tiene información relevante sobre el caso que han podido conocer en los últimos meses, cuéntenos por favor qué investigaron y qué lograron investigar sobre una alta funcionaria de presidencia, consejera para las regiones, que el presidente pidió que saliera de su cargo por los chats en los que aparecía reuniéndose en habitaciones de hoteles del Hotel Tequendama con Olmedo López, y además cuadrando otras visitas que Snyder Pinilla dice eran entregas de dinero. Mire, no puedo, digamos, mencionarles aquí al aire otros elementos que de contexto han sido de conocimiento de la Secretaría de Transparencia, que a su vez hemos puesto en conocimiento de la DIJÍN, en particular del área de corrupción de DIJÍN, de la Policía Nacional, con quienes más articulamos, y también ayer con la Sala de Instrucción de la Corte. En ningún momento son algún tipo de pruebas, son elementos de contexto, pero son todas situaciones que tienen que esclarecer las autoridades, porque eso tiene que tener un elemento de prueba, porque de lo contrario terminan siendo elementos que no sirven y son especulaciones. Sí. Lo que ha encontrado la Secretaría de Transparencia nos llevan a pensar que, contrario a lo que se dice, los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en verdad fue para las elecciones regionales. Y ahí tenemos alcaldes electos que hoy están en ejercicio y que aprovecharon la situación y la relación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para quedarse con la plata, o bien para apalancar sus campañas políticas, o bien para quedarse con una tajada. Sí. ¿Usted descarta entonces que esto haya sido utilizado para pasar proyectos de ley? Es difícil, Luis Carlos, aquí llegar a meter las manos por una situación u otra. Lo que nosotros hoy conocemos y los elementos que tenemos es para poder afirmar que efectivamente la plata fundamentalmente se fue para las campañas políticas del mes de octubre, y la trazabilidad de la contratación así no lo demuestra. Las declaraciones públicas de alcaldes electos en varios departamentos de Colombia también nos indican que efectivamente para eso fue que se prestaron. Establecer si eso fue para las reformas, la verdad es que no encontramos elementos. Si los tuviera, con mucho gusto les diría con total transparencia que sí, pero en este momento no tenemos elementos, y nuestra hipótesis de trabajo apunta más a que eso fue
fue para las elecciones regionales de octubre. Doctor por favor, Idárraga. una cosa, perdón, don Juan. Sí. Para que lo entendamos todos, doctor Idárraga. Entonces, ¿cuál es la hipótesis del mecanismo mediante el cual se robaron la plata de la unidad de gestión de riesgo? ¿Cuál es la hipótesis que usted ve y que le gustaría que los colombianos que nos están escuchando en este momento y nosotros entendiéramos de la hipótesis que ustedes tienen en Transparencia en la Presidencia de la República? ¿Cómo salió la plata? ¿Quién ordenó la plata? ¿A dónde llegó? ¿Y cómo termina en lo que usted dice que es en las campañas locales? En primer lugar, creo que el modus operandi que se presentó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, no solamente de manera reciente, sino hace muchísimos años, es que se han construido estructuras jurídicas y financieras, personas jurídicas, que han facilitado lavar estos recursos. Porque aquí tenemos de fondo es una situación de lavado de activos, donde incluso tenemos estructuras de grupos armados delincuenciales que han permitido a través de sus estructuras jurídicas legales facilitar esta accionar corrupto, porque se han venido tomando la contratación del Estado, por una parte. Por otra, tenemos actores que simplemente han buscado enriquecer sus bolsillos, sin ningún otro tipo de interés. Intermediarios en el Congreso de la República, en los departamentos, que han facilitado eso y cobran coimas para la contratación. Y otros casos, que son los de octubre, donde efectivamente utilizaron los recursos para ganar votos, ganar elecciones y tener réditos políticos y apoderarse pues de la contratación de los municipios. Cuando usted habla de elecciones locales, ¿tienen ustedes desde el gobierno la hipótesis frente a qué partidos, qué gobernaciones, qué alcaldías se ganaron con esos dineros? Luis Carlos, como lo anuncié tal vez en el mes de agosto del año pasado, que me dijeron que había sido un anuncio inconveniente, cuando dije, mire que hay 553 candidatos que posiblemente se encuentren inhabilitados por tener vínculos de contratación en el ente territorial donde aspiran a elegirse. Y ahí le digo, creo que no se salvó ningún partido político, ninguno. En este caso, nuestra manera de medir no es si es un partido político o no. Aquí es literalmente cualquier tipo de persona natural o jurídica, amiga o no, que esté involucrada, pues tiene que la justicia actuar sobre esas personas de manera contundente e implacable. Pero ¿qué partidos eran? Porque, a ver, yo se lo digo con todo el respeto, Olmedo y Schneider, si bien son bandidos, ellos mismos lo están aceptando, están buscando un principio de oportunidad. Pues a ellos altos funcionarios del gobierno los habrían inducido a delinquir, y esos también son bandidos. Para que esas platas que eran de la UNRGD no terminaran en esas obras, sino terminaran también, como usted dice, ¿no? Usted inicialmente descarta que fuera para los proyectos de ley, sino para las elecciones locales, terminara efectivamente en esas elecciones locales ganándolas. Entonces, saber quién es el último beneficiario de esto es supremamente importante. ¿Quién es el último beneficiario político de este asunto? Porque lo que estamos hablando aquí, doctor, es evidentemente el beneficio es político, no es comprar ya sea elecciones o proyectos de ley. ¿Quién es el beneficiario político? Ese es el punto definitivo y estructural, Luis Carlos. Diste en el punto que es. Necesitamos saber quiénes son los beneficiarios finales. No solamente quién dio la orden, sino quién se benefició. ¿A dónde quedaron esos recursos públicos? Eso es precisamente lo que conversé, entre otras cosas, ayer con la Corte. Sí. Eso fue lo que hablamos con la Procuradora, la Fiscal, el Contralor, el Auditor y el Presidente de la República antenoche, sí. Por casi 3 horas, porque necesitamos saber quiénes son los beneficiarios finales. ¿Y la hipótesis de transparencia, doctor? No le puedo decir, Luis Carlos, porque eso es algo que le entregué a las autoridades y son ellos los que tienen que entrar a determinarlo, y yo confío en que pronto se sepa la verdad de esos beneficiarios finales. Doctor Idárraga, o sea, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tiene una idea de quiénes son los beneficiarios políticos de esto. Ustedes sí tienen una idea, sino que usted simplemente no lo quiere compartir en este momento. No puedo, Luis Carlos, comprendo. ¿Pero por qué si no tiene reserva? ¿Cuál es la razón?
O sea, a ver, Si si hay bien un no tiene beneficiario reserva, político y el gobierno tiene una hipótesis y tiene un acervo probatorio, que es el que usted utiliza dentro de esta conversación con la Corte, no tiene ningún tipo de reserva. Es una no hipótesis. sé, pero sí generaría, Luis Carlos, como una alerta sobre las personas Ya. en las que recaen las sospechas. ¿Esas personas Entonces, están fíjese, por dentro ejemplo, del gobierno o son aliadas políticas del gobierno o son enemigas? Ninguna de las anteriores. Estamos hablando de personas en las regiones que están, digamos, involucradas, mayoritariamente involucradas en las regiones, por cuenta de estas estructuras, de esos clanes de contratación en las regiones. Está bien. Y si no me puede decir quiénes son el beneficiario, entonces le pregunto, ¿puede dar el nombre o quién dio la orden? Porque esa plata emana del gobierno. O sea, no es difícil entender que el propio gobierno se apee de su responsabilidad, se haga a un lado como un observador y diga, yo no tengo nada que ver en esto. Cuando la plata es del gobierno, es del Estado, sale de una entidad del Estado, de la UNGRD. Olmedo y Schneider no eran entes únicos que se manejaban por ellos mismos. ¿Quién le daba la orden a ellos? Precisamente eso es lo que queremos esclarecer, pero sin embargo, Luis Carlos, permíteme hacer como una acotación a esa afirmación, Por favor, porque por supuesto. nosotros hemos denunciado, es decir, quien le habla denunció sin menospreciar toda la labor tan importante que hizo la prensa, pero quien llevó la acción jurídica a la Fiscalía fue la Secretaría de Transparencia, fue la orden del presidente, de tal manera que no estamos desentendidos de este tema. Tanto que incluso esta semana me llegó una información que solicité a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sobre los últimos 8 años de la contratación allí, porque creo que el tema de los caratanques es una puntica de lo que en verdad se han robado en entidades como ella, de tal manera que establecer quién dio la orden, establecer cuáles son los beneficiarios finales, es lo que la justicia, le estamos pidiendo nosotros como gobierno a la justicia, se esclarezca de manera pronta, independientemente de quién haya sido. Doctor Idárraga, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Por supuesto que tienen que meter a todos los delincuentes a la cárcel, incluidos los de los gobiernos anteriores, pero esto no es solo la puntica. Esto es lo que ocurrió en este gobierno con las personas que ustedes nombraron. Digamos que no puede haber impunidad si hubo criminalidad en el gobierno Duque, que metan a la cárcel a los que estuvieron en la unidad de riesgo en el gobierno Duque robando. Pero en este gobierno, nombrados por ustedes, pues hay que ver qué pasó. Y con lo que usted dice, doctor Idárraga, se lo digo como un oyente. Yo estaba oyendo lo que usted decía. Queda claro que, por lo que usted ha dicho, que quien dio la orden, lo que se desprende de sus declaraciones, no es el presidente Petro. Si no es el presidente Petro y quien ejecutó es cabeza de una entidad, solo queda un rango en el gobierno, que son los ministros del despacho. O el director del DAPRE en ese momento. Personas de ese rango, dirección de departamento o ministros del despacho. Y ya se ha empezado a mencionar el nombre de 2 ministros, que ellos mismos en el entorno de las denuncias los han planteado. Entonces me da la impresión como oyente que obviamente usted de manera categórica dice esto no es del presidente Petro, pero no ponen la mano en la candela por ningún ministro. ¿Cuál es la postura desde Transparencia en concreto frente al nombre del ministro Velasco y frente al nombre del ministro Bonilla, que han aparecido bailando en estos turbios episodios, doctor Idárraga? Juan, mucho gusto de escucharlo. Pues es una pregunta que efectivamente todos queremos saber qué hay detrás, porque nosotros somos respetuosos del mecanismo de defensa que estén utilizando las personas implicadas en este escándalo, que han venido diciendo que un ministro aquí, que otra persona allá. Eso esperamos que, de ser cierto, pues se aporten todos los elementos probatorios. De lo contrario, ellos se arriesgan a estar incurriendo en un delito por una serie de falsedades y fraudes que estarían colocando en la opinión pública, pero que me parece necesario que la Fiscalía, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, de la manera más pronta y diligente, pueda establecer en sede judicial qué pasó y quiénes son los responsables. Nosotros como Gobierno Nacional tenemos
digamos, estamos jugados, por eso también mi conversación ayer con la Corte, de entregarle todos los elementos de contexto que consideren para que ellos puedan avanzar de la manera más pronta posible, independientemente de quién pueda estar involucrado en este tipo de situaciones. Señor secretario, y hablando de contexto, explíquenos por favor el sentido de sus conversaciones con el señor López cuando usted le decía a él que tenía todo su apoyo y que había que estar unidos frente a los ataques, y explíquenos también qué tiene que ver con sus funciones como secretario de Transparencia que usted le solicitara que recibiera al señor Olmedo López alcaldes de municipios en su oficina. Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjense que cuando se filtran esos chats, yo instauro una denuncia penal porque en mi consideración esos chats son falsos. Esos chats fueron alterados en su contenido. Eso está en la Fiscalía. Fue una denuncia penal por fraude procesal contra persona indeterminada, porque si yo miro mi teléfono, pues nunca tuve un cruce de conversaciones con él, no es mi lenguaje, pero será la Fiscalía la que determine si en verdad estoy en lo cierto, y es que esos chats fueron falsos, fueron manipulados, de tal manera que pues por ahí pasa la situación. Fue un ataque, pues obviamente yo supongo que no estarán contentos conmigo porque yo los denuncié penalmente, y creo que eso fue un ataque en el cual además de eso solicitaron fue mi salida de la mesa anticorrupción creada por el gobierno, más no algún tipo de relación ilegal o interés indebido en alguna situación que se desprenda de la gestión propia del gobierno. De tal manera que, si, como en mi consideración son falsos, y eso está en la Fiscalía, reitero, no hay lugar a algún tipo de explicación adicional, porque esos chats en mi consideración son falsos, fueron manipulados. Pero de llegar a ser ciertos, fíjate que yo no puedo andar. Si mañana Luis Carlos me encuentra por la calle y me dice, mire que en tal región del país hay esta situación y nadie le para bolas del gobierno, ¿cuál es mi deber? Pues llamar al funcionario competente para decirle, bien, que me están diciendo que hay una situación, por favor, párale bolas. Pero no entiendo. Es decir, usted dice que esos chats, primero, ¿fueron manipulados o son falsos? ¿Que fueron editados o que son falsos? Y segundo, ¿usted sí le pidió a Olmedo López una cita con un alcalde o no? ¿Y qué tiene que ver con sus funciones como secretario de Transparencia? Lo que dije fue que ahí está en la Fiscalía y esos chats son falsos, fueron adulterados, no hubo un cruce de conversaciones con el exdirector, el señor Pero Olmedo. Adulterados, es decir, usted le dijo a la Fiscalía que usted no chateó con Olmedo López. Sí, le puse la denuncia a la Fiscalía diciendo que no hubo las respuestas donde presuntamente yo le digo que estoy al lado de él y que perdóneme precisar eso. ¿Usted chateó con Olmedo López o usted dice que los chats existen pero fueron manipulados? Que hay apartados en las conversaciones. Entonces sí chateó con él. ¿Usted sí chateó con él? Claro, yo le dije, señor Olmedo, lo estoy buscando, y él nunca me respondió. ¿Y para qué lo buscaba? Porque teníamos alertas de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Usted, doctor Idárraga, pidió en algún momento al señor Olmedo López que recibiera alcaldes o gobernadores? No, señor, y es preciso indicar que si así hubiera sido, lo que penalmente se establece es cuando uno hace esas gestiones y busca un interés particular de un contrato, de un beneficio personal, es donde se configura un delito. Que un funcionario le diga a otro, atienda, póngale cuidado a esta situación, es natural de las funciones. Entonces... Sí. Doctor Idárraga, ¿cómo hizo usted para que el presidente no lo sacara de su puesto? Es decir, acuérdese que se supo en un primer momento que salían Sandra Ortiz y usted, y luego es una decisión que se echa para atrás. Pues fíjate que dentro de la conversación que tuve con él, pues en primer lugar quedó como en el aire si efectivamente él había dado una orden de sacarme. Porque lo que terminó fue que cualquier funcionario involucrado en el caso tenía que salir. En este caso, pues yo no estoy involucrado porque yo fui el denunciante. Le expliqué efectivamente todos los casos que venía llevando en temas de corrupción, y también le dije, pues, ¿a quién le estoy incomodando? Desafortunadamente mi labor en este gobierno es de sospechar y de dudar
de muchas situaciones relacionadas con la ejecución de recursos públicos. Después de la conversación, el presidente me dice, siga adelante, y aquí estoy adelante con muchos casos, no solamente en este gobierno, en las regiones, en departamentos administrativos, y buscando herramientas de política pública que nos permitan acabar de manera estructural esta situación de corrupción que nos tiene tan agotados a todos. ¿Y cómo maneja el tema de que su esposa es funcionaria de la Fiscalía, doctor Idárraga? Pues mira, Darcy, que esa pregunta ya me la han hecho en otros lugares y en primer lugar, yo no soy vocero de la Fiscalía, ni mucho menos de mi esposa. Si yo soy, digamos, un funcionario que está haciendo su tarea, pero mi esposo es una persona que lleva toda su vida trabajando en lo público, toda su vida profesional, más de 15 años trabajando en lo público, de tal manera que la consideración de la fiscal, para que ella la incluya en un cargo administrativo, no de investigaciones penales, es una consideración solamente de la fiscal, y en la cual, digamos, yo no me puedo inmiscuir y no tiene ningún tipo de relacionamiento especial ni de sospecha. Yo les quiero también aprovechar para decirles que por el hecho de que yo sea secretario de Transparencia, no quiere decir que mi esposa apareció hoy, no, mi esposa lleva muchos años trabajando en lo público, y además de eso, Darcy, no es dable cuestionar a las mujeres, porque es como si el hombre lo hubiera mandado para allá. No, ella es una mujer profesional. Yo no estoy cuestionando a su esposa, ni más faltaba. Solamente le estoy preguntando, ni más faltaba, debe ser una gran profesional, no la conozco, pero lo único que le estaba preguntando es cómo se está manejando el tema, siendo que ustedes pues están trabajando en temas similares, usted en la Secretaría de Transparencia y ella en la Fiscalía, que finalmente también tiene que investigar todos estos delitos. No, Darcy, era simplemente mira, eso. Perdóname, te hago una precisión ahí, gracias por la pregunta, porque mira que ella está trabajando en temas administrativos, que nada tienen que ver con investigaciones en la Fiscalía, no tiene nada que ver con lo penal en su sentido estricto misional, porque o sea, no hay una incompatibilidad manifiesta. No, en lo absoluto, Darcy, te lo aseguro. Ahora, eventualmente el caso suyo o el nombre suyo podría terminar en la Fiscalía si Olmedo López o Snyder Pinilla lo mencionan en su matriz de colaboración con la justicia. Seguramente, y si es así, pues que suceda. Lo importante aquí es que, por mi parte, debo decirles a ustedes y a la audiencia que tengo toda la tranquilidad, porque mire que quien denunció penalmente esta situación fui yo. Entonces, eso por una parte, pero por otra, el deber de los denunciados en este caso, el sentido de la matriz de colaboración, el sentido de esos beneficios que da la justicia para el esclarecimiento de la verdad, tiene que ver con que mencionen y entreguen las pruebas de todas las personas que se encuentran involucradas, y confiamos en que la justicia, tanto la Fiscalía como la Sala de Instrucción de la Corte, logre de manera pronta y diligente esclarecer quién se quedó con la plata, quién dio la orden, quiénes son los beneficiarios finales de esto. Doctor Idárraga, usted no le escribió al chat de Olmedo López el martes 21 de noviembre, hola, regáleme el contacto de la persona que organiza los ingresos para mandarle los datos. La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Ya estamos, desde recepción han llamado 1000 veces, hace 40 minutos. ¿Usted no le escribió eso a Olmedo López? Lo que tengo en mi chat no es así como aparece, digamos, publicado. Y por eso precisamente fue que coloqué la denuncia penal por un presunto fraude procesal. No hay respuesta, digamos, no utilizo esas palabras, no, ese no es mi lenguaje. Entonces, pues tendría que levantar un poco la intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. No, señor, eso así no aparece en mi chat. Entonces, como te digo, eso es lo que me genera a mí la duda y la posible alteración de los chats que puse en conocimiento de la justicia. Si tú miras esos chats, que seguramente lo estás mirando, fíjate por favor en el formato de fechas. Hay 3 pantallazos y los formatos de fecha varían. Pero además de eso, el tercer pantallazo, en uno de esos textos, aparece una posible edición que se puede ver acercando en la forma. Entonces eso ya está en conocimiento de la Fiscalía. La descripción del cambio del formato, una posible alteración,
Yo me mantengo en que eso no fueron ni mis palabras ni mi conversación, porque con él no hubo conversación en el sentido en que yo sí le escribía para que me atendiera, pero nunca tuve una respuesta de él. Y pues para finalizar, eso ya está en la Fiscalía y espero que la justicia determine. Reitero que la Secretaría de Transparencia quien denunció este caso, gracias también a las alertas de la prensa, y por eso esperamos que se pueda llegar a fondo en esta situación, en esta y otras tantas que no solamente son carrotanque, reitero. Estamos hablando de muchas más situaciones que derivaron de la corrupción en entidades como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Me llamó la atención que usted dijo al comienzo, doctor Idárraga, que es que uno pues no puede controlar el tema de los saqueos que se hacen al erario y que a veces uno llega tarde a todos estos temas, pero yo sé que hay un sistema y una ley de prevención que quedó desde gobiernos pasados y que no se ha aplicado, donde se hace un trabajo interinstitucional, etcétera, etcétera, para precisamente evitar estos saqueos. ¿Por qué no se ha implementado desde su oficina? Pues mira que lo que hemos venido haciendo, yo no sé, y lo digo con respeto de mis antecesores y antecesoras, pues no se había hecho. Yo creo que la Secretaría de Transparencia hoy tiene un rol mucho más anticorrupción que de política pública de transparencia. Sin embargo, hemos llenado vacíos que dejó la política pública, como la Ley 2195, que dejó al menos 4 tareas. Entre otras, reglamentar las subcomisiones de la Comisión Nacional de Moralización, estamos en eso. Establecer la reglamentación para el Fondo de Fortalecimiento del Ministerio Público. 4, establecer la reglamentación para el Fondo de Reparación a Víctimas de la Corrupción. Presentamos un proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción a propósito de este último punto, que ya por fortuna pasó primer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, continuará en la próxima legislatura, pero lo que les quiero significar con eso es que hay elementos de política pública que en lo que está en nuestra competencia, en nuestras manos, lo estamos haciendo. Sin embargo, esta situación de corrupción en Colombia es estructural y tiene que pasar por el Congreso. Tenemos que tomar medidas de ley, por eso tiene que pasar por el Congreso, para atajar esos contrataderos, acabar con ese tipo de situaciones donde utilizan los recursos públicos a su antojo, incluso pareciera que no fueran obligados a dar cuentas, a publicar sus informes, a publicar los estudios de mercado, a publicar los contratos, y eso se tiene que atajar, y ahí necesitamos de la acción interinstitucional, del Ministerio Público, de la Procuraduría, de las Contralorías departamentales, de la Fiscalía. Fíjese que hay una situación muy particular que alerté antier a la fiscal, a la procuradora y al contralor. ¿Cómo es posible que hayan obras donde se determine la responsabilidad fiscal porque se robaron la plata? La Contraloría pasa copia de esto por tener responsabilidad, incidencia penal o disciplinaria, y en estas instancias no pase nada pese a las pruebas que entrega el fallo de responsabilidad fiscal. Entonces, esa es parte de la tarea de tender puentes, de articular a las instituciones que sí tienen los dientes para detener esas situaciones, pero sobre todo tomar medidas para fortalecer el control social y prevenir que las obras y los recursos públicos no se sigan perdiendo. Ciertamente, doctor Idárraga, la ley de protección de denunciantes va a ser muy importante, ojalá pase. Pero me quiero devolver algo que usted dijo antes, que creen que la plata era para las campañas territoriales. La sensación que uno tiene como colombiano es que eso es imposible de separar. Le dan plata, supongamos, porque es el quien está mencionado, que le entregaron la plata, y paréntesis, sí, hay presunción de inocencia, pero le entregaron la plata al presidente de la Cámara y le dijeron, coja esta platica para que su hermano sea gobernador, pero presida las sesiones de la reforma pensional con toda libertad. Que su hermano gane, pero maneje la presidencia de la Cámara sin considerar la agenda del gobierno ni nada. Sea libre presidente de la Cámara, pero gane la elección territorial. ¿No le parece que eso es muy difícil de digerir para la opinión pública, muy difícil de creer que eso va solo para las elecciones territoriales? Porque además
a quienes mencionan es justamente a quienes deciden si se agendan las normas en el orden del día, si pupitrean un paquete de artículos o no, si lo meten en la orden, si lo meten en el trámite o no, si nombran conciliadores amigos o enemigos. ¿No cree que eso es en paquete, doctor Idárraga, que era también para tener voluntad favorable de quienes presiden las mesas directivas del Congreso? Pues Juan, yo creo que ese razonamiento tiene sentido. Sin embargo, pues ya han visto ustedes en el Congreso de la República que, al menos para la época en la que se presentaron las denuncias, no hay, digamos, un elemento que digan, uy, efectivamente es que pasaron las reformas gracias a algún tipo de prebendas. Eso, digamos, eso sí, no corresponde con la realidad, porque las reformas no pasaron. En segundo lugar, de ser cierto eso, Juan... Mire cómo acabó de pasar la pensional. Juan, perdóname, déjame terminar, por favor. Sí, señor. Pero efectivamente, si eso sucedió, así como lo muestras, pues es la justicia la que tiene que determinar de manera pronta y diligente, porque esto no pueden pasar años y años y no, necesitamos que la justicia actúe pronto, porque si eso es así como lo planteas, como mucha gente lo piensa, pues la justicia la llamada a poner en orden esa situación, que se sepa la verdad. Tenemos un problema, doctor Idárraga. Y discúlpeme, yo discrepo ahí con usted. ¿Y por qué discrepo con usted? Porque usted es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Y lo que nos lleva a pensar esta entrevista y lo que nos lleva a pensar sus aseveraciones es que usted tal vez no esté actuando como una persona que está buscando que se conozca el fondo de la situación, sino que está buscando cómo desviar que la responsabilidad caiga directamente al gobierno nacional o al presidente de la República. Y le digo por qué, con todo el respeto y la tranquilidad con la que usted nos está atendiendo, además, que aprecio inmensamente someterse a un escrutinio como este tan harto frente a un medio de comunicación y frente a la cantidad de personas que lo está escuchando. Porque cuando se le pregunta a usted, ¿quién dio la orden? Usted nos dice, eso lo tienen que decir las autoridades. Cuando se le pregunta, ¿cuál es su hipótesis? Usted dice, la hipótesis es, comillas o espacio, paréntesis, convenientemente para el gobierno, esto no fue para comprar reformas, fue para las elecciones locales. Es decir, está limpiándole la responsabilidad al gobierno. Cuando se le pregunta que haga precisiones sobre los chats, usted utiliza palabras ambiguas para referirse realmente qué ocurrió en esos chats en los cuales usted está hablando con el señor Olmedo. Es decir, usted en lugar, es una opinión y quiero que me pregunte, ¿no le parece que usted en lugar de estar velando por los intereses de todos los colombianos, parecería estar siendo el escudero legal desde la transparencia de la Presidencia de la República para eximir de responsabilidad posible y eventual a quien es su jefe, el presidente de la República? ¿Nos debemos quitar esa percepción que hasta ahora algunos tenemos? Por favor, quítensela, Luis Carlos, porque mira que efectivamente, vuelvo e insisto, quien denunció penalmente a esta situación fue la Secretaría de Transparencia. Nosotros no estamos detrás de nadie. Fíjese que ya he denunciado, recuerden a María Isabel Urrutia, desafortunadamente la exministra del Deporte, que hoy está imputada en la Fiscalía. ¿Quién la denunció penalmente? ¿Quién les habla? La Secretaría de Transparencia. Nosotros hemos hecho denuncias sobre nuestros propios funcionarios porque no tenemos nada que temer y por algo que tú dijiste ahorita, Luis Carlos. Efectivamente estamos velando por los intereses públicos, no solamente de un gobierno, es porque es el dinero de toda la ciudadanía. Idárraga, ¿y si eso llega a ser un ministro cercano al presidente, el que dio la orden, o una secretaria o secretario del presidente la que dio la orden, o el que dio la orden, ustedes la van a denunciar? Pero Luis Carlos, si yo tengo elementos para eso, que no te quede duda de que lo voy a hacer, porque para eso estoy, y así ha sido la orden del presidente de la República, y con todo respeto, Luis Carlos, discrepo profundamente de esa afirmación en torno a la cual yo estoy aquí es como fungiendo de escudero legal, porque en lo absoluto lo es, con total transparencia y tranquilidad, aceptando la opinión, pero también discrepando de ella. Nosotros estamos trabajando por la transparencia y lo ha hecho el presidente de la República, caiga quien caiga. Ojalá así sea, doctor Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, ojalá así sea.
y que al final la justicia nos informe, nos dé la tranquilidad de que lo que se está haciendo bien. Doctor Idárraga, de nuevo le agradezco por su generosidad, por su tono, por su amabilidad y por enfrentarse a estas preguntas que no necesariamente fueron las más cómodas. Le agradezco mucho, es usted muy amable, muy gentil. Con el mayor gusto, muchísimas gracias por su tiempo y les deseo un muy buen feliz día. Gracias. 7 de la mañana, 48 minutos en la FM.